Buenos días chicos, hoy es jueves 7 de mayo, vamos a acabar esta semana practicando un poco más el teorema de Pitágoras que vimos ayer y que entiendo que como es algo nuevo, pues os genera dudas, entonces vamos a empezar repasando de nuevo la teoría del teorema de Pitágoras, hacemos unos cuantos ejercicios y también resolvemos unos cuantos problemas para que veáis realmente la utilidad de saber emplear bien este teorema. Como os decía, va a ser de todo lo que aprendáis en matemáticas, va a ser de lo que más utilicéis de aquí en adelante, en los próximos años, con mucha seguridad. Así que es importante que ahora al principio, os queden las ideas básicas claras. Este va a ser el último vídeo que subo esta semana, avanzando materia y todo eso. Vale, mañana os voy a dejar el día para que hagáis las tareas que hay que entregar. Os haré un pequeñito resumen, además recordad que tenemos chat mañana por la mañana. Y nada, vamos a empezar entonces. Decíamos que el teorema de Pitágoras lo que hace es relacionarnos lo que miden los lados de un triángulo, pero no de un triángulo cualquiera, sino de un triángulo rectángulo. Solamente es aplicable a los triángulos rectángulos. Cuando el triángulo es rectángulo se cumple lo siguiente, que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la medida de uno de los catetos al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos? La hipotenusa es el lado más largo. Y después los otros dos lados que son más pequeños que la hipotenusa son los catetos. Normalmente, como uno de ellos es más largo que el otro, porque no suelen ser siempre, no es lo habitual que sean triángulos isósceles, pueden serlo, pero no es lo habitual. Normalmente a uno de los lados, al más pequeño, se le llama cateto menor y al más grande se le llama cateto mayor. Pero lo importante es que sepáis identificar bien cuál es la hipotenusa. Y aquí la cuestión es que es el lado más largo. Además, otra manera de identificar cuáles son los catetos es que esos dos catetos son los que forman un ángulo recto. La hipotenusa con cada uno de los catetos forma ángulos agudos. Bien, además, ayer os decía que, esta fórmula yo aquí la escribí con los nombres, hipotenusa al cuadrado, no sé qué, no sé cuánto, pero normalmente lo vais a ver con las letras A, B y C. La A normalmente siempre se utiliza para nombrar a la hipotenusa. Entonces esto sería a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Gracias al teorema de Pitágoras podemos saber cuánto vale uno de los tres lados que no conocemos, sabiendo cuánto miden los otros dos. Y nos da un poco igual que conozcamos la hipotenusa y uno de los catetos o los dos catetos. La cuestión será que luego tendremos que despejar el dato que nos interesa saber. Bueno, solamente podemos utilizar el teorema de Pitágoras cuando son triángulos rectángulos. Y eso mismo es lo que vamos a comprobar con ese ejercicio. Aquí hay tres triángulos que no son los tres rectángulos y vamos a comprobar que cuando queremos aplicar el teorema de Pitágoras, eso de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, solamente se nos va a cumplir la igualdad cuando el triángulo sea rectángulo. Entonces, si probamos a ver este de aquí, a ver qué pasa, la hipotenusa sería el lado más largo, en este caso sería este. Entonces nuestro teorema de Pitágoras nos diría que 11 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 11 al cuadrado son 121, 8 al cuadrado son 64 y 6 al cuadrado son 36. 64 más 36 son 100. Y esto, como veis, es una igualdad que no es cierta. Cuando este triángulo no es rectángulo, no se cumple el teorema de Pitágoras. El segundo triángulo, este de aquí del medio, nuestra hipotenusa sería esta, que es el lado mayor. Entonces, si es un triángulo rectángulo, se cumplirá esto, que 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 13 al cuadrado son 169. 5 al cuadrado son 25 y 12 al cuadrado son 144. 169 es igual a, efectivamente, 169. Aquí sí que se cumple, porque este triángulo sí es rectángulo, este es un ángulo recto. O sea, este sí
es un triángulo rectángulo. Y dado que es un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Y ahora, ¿qué pasa con este otro? Nuestra hipotenusa sería esta, que es el lado más largo, el lado mayor. Debería cumplirse si es un triángulo rectángulo esto, más 2,5 al cuadrado. Estos son 25 y debería ser igual a 16 más 2,5 al cuadrado, así que de cabeza no lo sé. Son 6,25 y esto más 16 son 22,25. Bueno, pues 25 igual a 22,25. Esta igualdad no se cumple porque este tampoco es un triángulo rectángulo. Entonces acabamos de comprobar que solamente cuando nuestro triángulo tiene un ángulo recto, cuando es un triángulo rectángulo, se cumple que el lado mayor elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Y en ese caso es cuando llamamos al lado mayor hipotenusa y a los otros dos catetos. Vale, solamente le llamamos hipotenusa y catetos a los lados de los triángulos rectángulos. Bueno, pues vamos a practicar entonces. De este ejercicio de aquí voy a hacer los apartados A, B y D, perdón, que son los que tengo ahí marcados. Porque el C, a ver, sería igual y por tampoco echar aquí la vida. ¿Qué conocemos de nuestro primer triángulo? La hipotenusa y uno de los catetos. Queremos calcular el otro cateto. Si planteamos nuestro teorema de Pitágoras, tenemos que comprobar primero que las unidades coincidan, o sea, están en decímetros, tanto la hipotenusa como el cateto conocido. O sea que no sirve así. Bueno, pues nuestro teorema de Pitágoras diría esto, que 30 al cuadrado es igual a 18 al cuadrado más c al cuadrado. 30 al cuadrado son 900. 18 al cuadrado son 324. Más c al cuadrado. Vale, lo voy a ir despejando poco a poco, porque creo que os resultará más sencillo ver de dónde sale, ¿vale? En este ejercicio. Creo que ayer en los que resolví, primero despejaba el valor que quería calcular y luego iba haciendo las operaciones. Entonces nos pasamos este 324 restando aquí a este lado. 900 menos 324 es igual a c al cuadrado. Esto nos da 576 es igual a c al cuadrado. Y ahora, ¿cómo sé cuánto vale c? Pues si c al cuadrado es 576, significa que c es la raíz cuadrada de 576. Entonces, la raíz cuadrada son 24. Vale, pues entonces ya sabemos que estos son 24 decímetros. Pero ahora el B. En el B resulta que lo que no conocemos es la hipotenusa. Sabemos los dos catetos. Así que resolver este es más sencillo porque como que ya lo tengo medio despejado. Nuestra a al cuadrado será 12 al cuadrado, que son 144, más 16 al cuadrado, que son 256. Por lo que a al cuadrado son 400 y entonces a es la raíz cuadrada de 400, que es 20. Pues este sería el lado que no conocíamos, que en este caso era la hipotenusa 20 metros. Y el último, el D, tal y como está así puesto, puede parecer que esta es la hipotenusa, pero si os dais cuenta, ¿dónde está el ángulo recto? Nos lo están marcando aquí. Normalmente el ángulo recto se marca con una cajita y un punto, pero bueno, en este caso ya veis que no lo están haciendo así. Pero ya que nos está marcando que este es el ángulo recto, esto es un cateto y esto es otro cateto. Y esto es la hipotenusa. Entonces lo que no conocemos es un cateto. Y nuestro teorema de Pitágoras sería que la hipotenusa, que es 39 al cuadrado, será 15 al cuadrado más el lado que no conocemos al cuadrado. Pues 39 al cuadrado, 1521, igual a 15 al cuadrado, que creo que es 225, más c al cuadrado. Entonces, 1521 menos esto son
1296 es igual a c al cuadrado, o sea, lo que hice fue pasar 225 restando, y nuestra c es la raíz de 1296, que son 36. Pues 36 entonces es lo que mide esto de aquí, 36 decímetros. Y ahora vamos a lo realmente interesante. Vamos a aplicar esto para resolver problemas. Para los problemas es interesante saber cuáles son los polígonos de los que nos hablan, porque cantidad de veces el teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar para calcular, pues por ejemplo, la apotema de un pentágono o de un hexágono y luego poder calcular el área, por ejemplo, o para calcular la diagonal de un rombo o de un rectángulo. Entonces es importante que cuando nos hablen de las figuras geométricas, o sea, de esos polígonos, sepamos de qué nos están hablando. En este caso, nos pide calcular el perímetro del siguiente rombo, sabiendo que sus diagonales miden 16 y 12. Con lo cual, lo que nos están dando es que esto mide 16 y que esto mide 12. Para calcular el perímetro yo necesito saber cuánto mide cada uno de estos lados. Como es un rombo, los 4 lados miden lo mismo. Y entonces lo que tengo es lo siguiente. Si me quedo con uno de estos triángulos, ¿no? Vamos a hacer aquí un zoom. Este sería el lado del rombo. Este sería ese trocito sería la mitad de la diagonal menor, y este otro trocito sería la mitad de la diagonal mayor. ¿Sí? O sea, estoy cogiendo este triángulo. Esto es esto. Y esto es esto. ¿Cuánto mide cada uno de esos lados? Se supone que el rombo, las dos diagonales se cortan en el punto medio, con lo cual este trocito azul mide la mitad de 12 y el trozo rojo mide la mitad de 16. Con lo cual esto es 8 y esto es 6. Así que nuestro triángulo vendría siendo este. Esto mide 8, esto mide 6 y esto mide A. Es la hipotenusa que quiero calcular. Pues nada, teorema de Pitágoras, A al cuadrado es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Nuestra A al cuadrado es 36 más 64, por lo que nuestra A al cuadrado son 100 y por lo tanto A será la raíz cuadrada de 100, que son 10. ¿Y en qué unidades? Bueno, no nos da unidades, vale. Pues así se quedaría. Entonces, este es el lado, perdón. Lo que me pide es el perímetro. Por lo tanto, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro será igual a 4 veces lo que mida cada uno de esos lados. Con lo cual nos queda 40. Siguiente. Bueno, ya sabéis lo que siempre os digo. Intentad, antes de que yo lo resuelva, hacerlo vosotros. Porque así practicáis. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. Nuestro triángulo es este, de aquí. Se supone que la pared y el suelo, o sea, que el suelo es horizontal y la pared es vertical, con lo que formaría un ángulo recto, y entonces resulta que tenemos un triángulo rectángulo. Si representamos por aquí, para verlo mejor, ese triángulo rectángulo, los datos que conozco son la hipotenusa, que son 3 metros, y el cateto menor, que son 70 centímetros. Lo voy a poner en las mismas unidades. 70 centímetros son 0,7 metros. Y lo que quiero conocer es cuánto mide este otro cateto. Bueno, lo voy a llamar C de cateto. Planteamos el teorema de Pitágoras, que sería 3 al cuadrado es igual a c al cuadrado más 0,7 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. C al cuadrado se queda así y 0,7 al cuadrado son 0,49. Entonces,
nuestra c al cuadrado son 9 menos 0,49, que son 8,51. Y ahora c es la raíz cuadrada de 8,51, que son 2, bueno, voy a redondear a un decimal, 2,9 metros. Vale, pues entonces ya tengo aquí que la altura que se puede alcanzar con la escalera serían esos 2,9 metros. Pondríamos solución, se pueden alcanzar 2,9 metros. Pero por agilizar, para que no me quede un vídeo de 1 hora, paso al siguiente. Ahora, tenemos una situación muy similar, pero resulta que lo que no conocemos es la distancia sobre el suelo, ¿no? La distancia sobre el suelo a la que se apoya la escalera para ser capaces de subir a una altura de 52 decímetros con una escalera que mide 65 decímetros, ¿vale? Es decir, el problema dice una escalera de 65 decímetros está apoyada a una pared vertical a 52 decímetros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la pared el pie de la escalera? Bueno, nuestro triángulo sería este. Yo aquí me columpié, sería hasta aquí. Este. Si lo representamos por aquí, para verlo un poco mejor, tenemos que estos son 52 decímetros, la hipotenusa son 55 decímetros, este es el ángulo recto y lo que no conozco es, le llaman D, bueno, pues lo que no conozco es el cateto menor. Planteo el teorema de Pitágoras. 65 al cuadrado es igual a 52 al cuadrado más D al cuadrado. Y ahora voy despejando. 65 al cuadrado, 4225. 52 al cuadrado, 2704. Entonces, despejamos. Nuestra d al cuadrado tiene que ser 4225 menos 2704. Bueno, fijaos que aquí a la ecuación de este paso a este le di la vuelta porque prefiero que la incógnita siempre me quede escrita a la izquierda. O sea, es lo mismo decir que 5 es igual a decir que A es igual a 5. Vale, entonces, sin necesidad de hacer ningún cambio de signo, le puedo dar la vuelta escribiendo lo de la derecha a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha. Bien, entonces, 4225 menos 2704, eso viene siendo 1521. Y ya casi lo tengo. Nuestro lado desconocido será la raíz cuadrada de 1521, que son 39 decímetros, porque esto tiene de unidades decímetros. Una manera de comprobar si despejasteis bien es que si yo estoy calculando un cateto, el resultado que me dé tiene que ser menor que lo que valga la hipotenusa, claro. O sea, si resulta que la hipotenusa vale 65 y yo haciendo operaciones, pues me confundo con la calculadora y me da 75, el cateto, tendré que repasar porque metí la pata por ahí en algún sitio. Y el último, venga. La medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla en unidades de pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Fijaos que este es un problema real. O sea, la tele de vuestra casa, si la queréis cambiar, bueno, imaginaos, si os metéis en la página web de cualquier tienda que venda teles, las dimensiones de esa televisión os las dan en pulgadas. Televisión LED de 32 pulgadas o de 60 pulgadas. No os dicen de tanto de ancho y tanto de alto, os dicen las pulgadas. Y la manera de dar precisamente lo que os digo, las dimensiones de una televisión, son las pulgadas que mide la diagonal de esa televisión. En lugar de darlo en centímetros, o sea, en lugar de venderte una televisión de 119 centímetros, lo que te venden es una televisión de, pues eso, de 30 y algo pulgadas. Entonces, aquí nos dan la equivalencia. Nos dicen que una pulgada, que se expresa así, con esas comitas, son 2,54 centímetros. Bien,
David desea comprar un televisor para colocarlo en un hueco que mide 96 por 79 centímetros. ¿De cuántas pulgadas debe ser el televisor? Entonces resulta que David tiene un hueco que tiene estas dimensiones: 79 centímetros de alto y 96 centímetros de largo. Su triángulo, porque esto lo vamos a resolver utilizando el teorema de Pitágoras, nosotros queremos saber cuánto es esta diagonal para poder decirle, oye, como mucho una tele de tantas pulgadas. Queremos saber cuánto es esto. Conocemos este cateto, 79 centímetros, y este cateto, 96 centímetros. Calcularemos la hipotenusa, que será ¿en qué unidades? En centímetros. Y después lo tendremos que pasar a pulgadas para darle las dimensiones máximas de esa televisión para que se la pueda comprar. Nuestro teorema de Pitágoras nos dice que a al cuadrado son 79 al cuadrado más 96 al cuadrado. Entonces nuestra a al cuadrado son 79 al cuadrado más 96 al cuadrado, 15.457. Por lo tanto, nuestra hipotenusa es la raíz cuadrada de ese valor, 124, voy a coger dos decimales, 33, centímetros. Ahora, ¿cómo hacemos el cambio de unidades? Utilizando una regla de 3, por ejemplo. Nuestra regla de 3 nos dice que una pulgada son 2,54 centímetros. Y quiero saber cuántas pulgadas son 124,33 centímetros. Todos los cambios de unidades que tengáis que hacer son proporcionalidades directas. Vale, lo voy a apuntar por aquí. Entonces podemos utilizar la regla de 3 directa. La regla de 3 directa. Cuando hicimos los problemas en ese tema, no era la manera en la que resolvíamos la mayoría de los problemas, lo hacíamos planteando el cociente, pero muy habitualmente lo vais a ver utilizando una regla de 3, ¿vale? Entonces aprovecho y lo vamos a resolver así. La regla de 3 nos permitía escribir que este valor de x es el que está con él multiplicado en diagonal y dividido por el que queda, con lo cual de aquí nuestra x es 1 por 124,33 entre 2,54. 48,9 pulgadas. Bueno, podríamos redondear y decirle, puedes comprarte una tele de 49 pulgadas o decirle, oye, si te la compras de 49 pulgadas, por muy poquito, pero no te va a caber, entonces cógetela de la medida justo anterior. No sé si es un error de los decimales del ejercicio y tendría que cuadrarnos 49 exacto, pero en fin, este es el resultado que da. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos ya las dimensiones de esa tele. Bueno, de este vídeo, ¿qué tarea vais a tener que hacer? Pues en Edisgal encontraréis ahora mismo esta tarea que se llama Calcula distancias en la vida real. Creo que eran 3 problemas que debéis resolver utilizando Pitágoras. Tengo aquí escrito, resuelve en la libreta y contesta en Edisgal los problemas del recurso Calcula distancias en la vida real. O sea, no quiero que hagáis en una hoja o al show la respuesta de estos problemas, sino que practiquéis a escribirlo bien en la libreta y después el resultado que os haya dado, pues eso es lo que respondéis en Edisgal. Como plazo para hacer esta tarea y las otras que os fui mandando esta semana, pues lo tenéis aquí escrito, tenéis hasta este viernes por la noche. O sea, esto se está publicando el jueves, pues tenéis todo el resto del jueves y el viernes entero
para hacer los ejercicios. Además, recordad que mañana viernes tenemos chat de nuevo en 2 horarios. A las 11 de la mañana, por favor, la mayoría, los que podáis, conectaros a esta hora, a las 11. Y como sé que hay gente que no puede conectarse por la mañana, pues lo abriré también a las 5 de la tarde. Y como os había anunciado que os iba a pedir el Labbook y que lo fuerais haciendo, bueno, pues os digo que como vamos a añadir alguna cosa más del tema de perímetros y áreas con el que estamos empezando viendo el teorema de Pitágoras, pues no os lo voy a pedir todavía, porque aprovecharé que en los primeros días de la semana que viene meteremos algo más de contenido y entonces el Labbook os lo pediré el viernes que viene. Pero id haciéndolo, porque si lo dejáis para el jueves que viene, al final lleva tiempo, ¿ok? Mañana intentaré además subiros una imagen a Edisgal con un pequeñito resumen de en cada vídeo las tareas y los plazos. Y nada, nos vemos mañana, nos escribimos mañana en el chat. Cuidaos mucho y si tenéis cualquier duda me escribís, ¿vale?